Muy buenas noches, apreciados hermanos, apreciadas hermanas. Es para nosotros, desde la Asociación Noroccidental de Honduras, extender un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a nuestra hermandad allá en la Asociación de Islas de la Bahía, como también a nuestra hermandad en la Gran Asociación del Litoral Atlántico. Un saludo muy especial a esta hermandad. Igualmente, queremos saludar a la hermandad de nuestra asociación central, la primera asociación donde se estableció, donde se organizó primero, tal como misión como lo tenemos hoy en día. Y también un saludo muy especial a la hermandad de la Asociación de Comayagüela, la última misión en establecerse y ser organizada también como asociación. Un saludo muy especial, mis apreciados hermanos y hermanas. Que el nombre de Cristo Jesús sea honrado en nuestras vidas y nosotros gocemos en alabar su santo nombre. Queremos también enviar nuestro saludo muy cariñoso, muy especial a toda la hermandad que participa de esta semana muy especial acá en nuestra asociación noroccidental. A todos, nuestra hermandad, no solo aquí del país, sino fuera de nuestro país, deseamos para ellos las bendiciones de nuestro Dios. Estamos dando inicio literalmente a la primera semana completa de este nuevo año 2021. Y sabemos que así como disfrutamos de la bendición y la protección de Dios durante el año 2020, a pesar de las situaciones adversas y duras que vivimos, pero Dios manifestó su bondad, su misericordia, su gracia se extendió a cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos la seguridad que también en este nuevo año 2021, la gracia y la misericordia de Dios nos acompañarán mientras estamos en espera de su venida, que esperamos que sea pronto. En este momento, nosotros vamos a dar inicio a lo que durante esta semana estudiaremos, ese conjunto de doctrinas, ese conjunto de creencias que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra vida cristiana, con nuestras normas cristianas, ese testimonio que como cristianos nosotros debemos dar ante el mundo, que otros puedan ver a Cristo en mí, en mi vida. Durante esta semana vamos a estar hablando sobre esa experiencia del testimonio y esperamos por la gracia y la misericordia de Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros. Les invitamos para que inclinen sus ojos. Vamos a ser guiados y a elevar nuestros pensamientos hasta el trono de la gracia. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, es nuestro privilegio presentarnos delante de ti al dar inicio en esta nueva semana de este nuevo año. Muchas gracias, querido Dios, porque tendremos la oportunidad de estudiar y de repasar ese conjunto de doctrinas y de creencias que nos recuerdan nuestro estilo de vida cristiano, el testimonio que nosotros debemos compartir con otras personas. Muchas gracias, querido Jesús, por el mensaje de salvación que encontramos en su santa palabra y que nuestras vidas sean fortalecidas a medida que esperamos su venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, después de haber participado de este momento de oración, les invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios. Podemos unir nuestras voces a través de estos cantos que sean para la honra y la gloria de nuestro Dios. Alabemos a Dios con estos cantos. Jesús me dio un dulce canto, desde el cielo lo envió, jamás se oyó más dulce música que este canto de
hermoso haber alabado el nombre de nuestro Dios. Y quisiéramos recordar algunas de esas maravillosas promesas. Después de los cantos, vamos a tratar de recordar algunas de las maravillosas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Promesas que están dirigidas a asuntos específicos. Y en esta ocasión quiero recordar algunas promesas bíblicas acerca del Espíritu Santo. El Zacarías capítulo 10 versículo 1 nos recuerda: pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es el que da a todo hombre la hierba del campo. Y luego en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 14, los versículos 12 al 14 nos recuerdan: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Promesas de la obra de Dios a favor de nosotros a través de su Espíritu Santo. Qué hermosa seguridad encontramos en la palabra de Dios. Y quiero recordar que también durante este nuevo periodo, durante este nuevo quinquenio, la misión o la asociación en general ha tratado de resumir así en breves palabras, en una frase, esa gran motivación de que cumplamos a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, con el ministerio, la misión que Dios nos ha encomendado. I will go. Yo iré. Y la mejor forma de ir es también a través de un testimonio correcto. Que en nuestras palabras vayan siendo fortalecidas, que vayan siendo complementadas con nuestro testimonio. Y precisamente durante esta semana vamos a estar recordando el testimonio que como cristianos nosotros debemos estar manifestando al mundo. En esta ocasión, para continuar, vamos ahora a dar la oportunidad para que nos deleitemos mediante la alabanza a nuestro Dios y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de este canto o esta música especial. Real sacerdote hay en el cielo. Aleluya, oh, aleluya. Nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh, aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh, aleluya. Y su venida
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas, todos aquellos que nos están sintonizando, qué privilegio también durante este nuevo año, durante este año 2021, participar del programa, del proyecto de nuestra iglesia a nivel mundial, 10 días de oración. Estos 10 días de oración comenzarán el miércoles 6 de enero. Miércoles 6 de enero al 16 de enero. Hay todo un programa a nivel de la iglesia, a nivel mundial, para la celebración de este evento. Y queremos estar recordando algunos de los motivos de oración que tiene la Asociación General. Uno de ellos es que oremos por los jóvenes y señoritas adventistas que no tienen la oportunidad de estudiar en nuestras instituciones educativas de la iglesia o en nuestras universidades de la iglesia, sino que tienen que ir a universidades públicas o universidades privadas, pero no de la iglesia. Oremos por ellos, para que ellos también deseen el reavivamiento en su vida y puedan compartir un testimonio correcto, puedan dar un testimonio de fe en ese ambiente en el cual ellos se encuentran. Es por eso que durante estos 10 días de oración también se va a estar orando por estos jóvenes que asisten a instituciones educativas no adventistas. Y ya que estamos hablando del testimonio, durante esta semana vamos a usar un himno de nuestro himnario, el himno número 574, y lleva por título Testimonio. La invitación que nos hace o lo que nos indica este himno es que con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestra vida, vamos a demostrar que somos cristianos. Este himno lo vamos a estar cantando durante toda esta semana. Después del himno Testimonio, himno número 574, tendremos la oportunidad. Vamos a escuchar la palabra de Dios, quien en esta ocasión será trazada por el pastor Brian Torres. Un tema que nos recuerda la conducta del cristiano. Así que unamos nuestras voces con este himno y después preparémonos para escuchar la presentación de la palabra de Dios. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me
prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en esta hora. Un gusto saludarles a todos los que nos sintonizan a través de estas hermosas ondas de la señal de Nuevo Tiempo. Hoy estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy seguimos estudiando las creencias que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, y hoy vamos a estudiar una muy, pero muy interesante y sobre todo importante para nuestras vidas. Donde quiera que estés, te invito a que inclines tu rostro y pidamos al Señor para que Él nos dirija en este estudio. Padre bueno, estamos muy felices de poder abrir la Biblia en esta noche. Gracias por el regalo de este libro maravilloso y gracias porque a través de él tú nos moldeas y tú cada día, Padre eterno, nos enseñas cómo parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé manos limpias para ir a través de sus preciosas páginas y escuchar lo que tú tienes que decirnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estudiar una creencia muy hermosa, la creencia número 11, que tiene que ver con el crecimiento en Cristo, crecer en Cristo. Para mí, y quizás para muchos, el versículo que mejor resume este propósito está ahí en la Biblia, en el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 18. Mire qué hermoso dice Proverbios 4:18. La Biblia dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire qué bonito. Lo que nos está diciendo ese versículo es que el andar, la senda, el camino, como usted quiera llamarle, de los justos. ¿Quiénes son esos justos? Usted sabrá que los justos, la Biblia le llama justos a aquellos que han recibido la justicia de Cristo, porque justos inherentemente no hay ninguno de nosotros. La Biblia también dice que justos por nosotros mismos no hay ninguno solo. Pero la Biblia también dice que hemos sido hechos justicia de Cristo, hemos sido justificados en Él. Entonces, la Biblia le llama justos a aquellos que han entregado su vida a Jesús, aquellos que viven para Dios, aquellos para quienes la justicia de Cristo les es imputada. Bueno, dice la Biblia que el camino de esas personas, el andar de ellos, es como la luz del amanecer, que dice que empieza poquito a poquito y que va aumentando, va creciendo hasta que llega un punto que esa luz viene a ser tan clara como la luz del mediodía. Mira qué interesante. O sea, la Biblia nos está diciendo que la vida del justo, la vida del Hijo de Dios es un proceso y ese proceso conlleva crecimiento constante. En los asuntos espirituales, amigo, hermano y hermana que me escucha, en los asuntos espirituales no hay tal cosa como la neutralidad. En los asuntos espirituales o estamos creciendo o estamos muriendo. Y la Biblia dice que todos aquellos, repito, que andan en la senda de la justicia van a ir aumentando en su luz cada día. En palabras sencillas, lo que la Biblia está diciendo es que los hijos de Dios crecen en todos los aspectos de su vida. Crecen como padres, crecen como madres, crecen como trabajadores, crecen como hijos, crecen como hijas, crecen como miembros de la sociedad, crecen como jefes, crecen como novios, crecen como novias, crecen como amigos. En todas las esferas de su existencia, los hijos de Dios siempre están creciendo. Mire qué bonito, es un privilegio el que Dios nos da de que siempre estemos creciendo. Esta creencia, la número 11, no estuvo en nuestro catálogo, lista, como usted quiera llamarlo, de creencias, sino hasta 2005. La Asociación General decidió incluir esta creencia en ese año por un motivo, bueno, por varios motivos, pero el motivo que nos atañe en esta noche, que yo quiero comentarle,
rápidamente, es que la asociación decide integrar esta creencia del crecimiento del cristiano como respuesta a una situación que se estaba dando en dos de los lugares donde más está creciendo el cristianismo, que es en África y Asia. Y ahí, por lo tanto, también estaba creciendo el adventismo. Pero surgió algo interesante. En varias denominaciones cristianas, como por ejemplo el pentecostalismo, se empezó a notar que en este continente, sobre todo el continente de África, se empezó a notar una especie de sincretismo. Es decir, al ritmo que iba creciendo la cantidad de cristianos en estos países, en este continente, también estaba creciendo la mezcla entre lo cristiano y lo que no era cristiano. Usted sabe que en estas zonas hay mucho misticismo, de todo tipo de misticismo, y entonces eso daba lugar para que las creencias místicas de estas regiones se mezclaran con el cristianismo, y las personas que estaban acercándose al cristianismo, entonces de una u otra manera mezclaron las creencias místicas de su vida antigua con las creencias cristianas de su nueva vida, y eso empezó a notarse en la iglesia nuestra también, y por lo tanto decidieron integrar una creencia, ¿verdad?, que hiciera énfasis en el hecho de que los hijos de Dios, aunque son recibidos tal como están en su corrupción, en su perdición, pero es privilegio de ellos crecer en Cristo Jesús. Es decir, Jesús nos recibe tal como estamos, Jesús nos abraza tal como estamos, Él nos salva, ¿verdad?, tal como estamos, pero el verdadero andar del cristiano va a denotar un crecimiento, y usted tendrá, según lo dice la Biblia, que mostrar sin excepción alguna una diferencia entre su vida antigua y la nueva vida. Una vida de andar espiritual que haga contraste con una antigua vida de andar carnal. Y de eso se trata la creencia de crecer en Cristo. En palabras sencillas, cuando yo vengo a Jesús, tengo que crecer. Y tiene que haber un contraste. No debe haber sincretismo, es decir, mezcla de mi vida antigua, lo que era malo de mi vida antigua, con lo que ahora es mi vida nueva en Cristo Jesús. Así como estaba pasando en África, en nuestro tiempo, también en el tiempo bíblico, específicamente del apóstol Pablo, la Biblia nos habla de que estaba ocurriendo algo muy similar. Una región de cristianos, donde había cristianos, estaba experimentando lo mismo, estaban pasando por una especie de sincretismo espiritual, es decir, habían aceptado a Cristo Jesús, pero venían arrastrando abierta y deliberadamente prácticas de su antigua vida. Esos cristianos son los cristianos de la iglesia de Corinto. Fíjese que es muy interesante lo que pasó en esta iglesia. En la Biblia tenemos el registro de dos cartas que se habla de ellos bastante. La primera carta de Corintios y la segunda carta de Corintios. El apóstol Pablo, quien fue el impulsador del establecimiento del cristiano en esta región, nos habla bastante ahí en esas dos cartas de lo que estaba pasando, y usted cuando lee la primera carta de Corintios sobre todo, se va a dar cuenta que la preocupación de los líderes de la iglesia mundial en 2005 fue la mismita preocupación del apóstol Pablo en esa época. Cristianos que se habían olvidado de crecer en Cristo. Sí aceptaron a Cristo Jesús, pero venían arrastrando una serie de prácticas y costumbres totalmente ajenas al crecimiento del Hijo de Dios en la senda de los justos. Usted puede ver que la iglesia de Corinto tuvo muchos problemas, sobre todo en la primera carta. La primera carta es una carta un poco tensa. Cuando usted lo lea en su casa, ahí se va a dar cuenta que esa era una iglesia con muchos problemas. Hermanos bautizados, hermanos que habían aceptado la fe cristiana, pero hermanos que tenían serios problemas. En parte se explica esto por la ciudad donde estaban ubicados. Fíjese, vivir en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, y querer ser cristiano no era fácil. Corinto era una ciudad muy difícil para el cristianismo. Los historiadores nos dan muchos detalles
de lo que fue esta ciudad. Corinto estaba en una encrucijada marítima. Era una ciudad muy, pero muy importante en el aspecto comercial, ya que ella estaba ahí en medio de rutas marítimas comerciales y terrestres. Y entonces, como Corinto era una encrucijada comercial para un montón de rutas, entonces eso dio lugar para que ahí proliferara mucho el placer, el vicio y la prosperidad material. Corinto era una ciudad muy, muy apetecida por los marineros, por los mercantes que viajaban durante meses, y ellos deseaban llegar a Corinto para poder descansar, poder distraerse, poder relajarse, podríamos decir, después de largos viajes. Corinto fue una ciudad que, dado a estas circunstancias, poco a poco se fue ganando la fama de la ciudad de perdición. Los historiadores hoy en día a Corinto le llaman París de la antigüedad, una ciudad del vicio y del placer. Corinto era una ciudad que estaba completamente entregada a los placeres de todo tipo. Fíjese, tenían una diosa, la famosa diosa Afrodita, quizás usted ha escuchado de ella. Hoy en día se dice que Afrodita es esta diosa griega del amor, pero en realidad Afrodita no era la diosa del amor, sino la diosa de la sensualidad y el desenfreno. Era la diosa principal de ellos. Corinto, su lugar principal de culto era el templo de Apolos, un templo completamente entregado a la idolatría y al vicio. En este templo, dicen los historiadores, servían 1000 jovencitas, que más bien diríamos serían sacerdotisas para ellos, pero para nosotros sabemos que en realidad eran prostitutas, sexoservidoras que servían a la ciudad. Y mire, esto le generaba tantos ingresos a la ciudad que Corinto, gracias a este templo, se desarrolló de manera sorprendente, al punto que hubo un punto en la historia, ¿verdad? Hubo un momento en la historia en que Corinto ni siquiera tuvo la necesidad de pagar impuestos. Mire qué interesante. Es decir, si usted vivía en Corinto, hubo un tiempo de tanta opulencia, el placer, el vicio, el templo de Apolos generó tanta riqueza a la ciudad de Corinto que usted ya ni siquiera necesitaba pagar impuestos. Interesante. Corinto se había dado al vicio y a la perdición, y por lo tanto, era muy difícil practicar una fe que hablaba solo de moralidad y que iba contra todas estas cosas. No solo eso, ser cristiano en Corinto era difícil. Corinto era una de las principales ciudades de las filosofías griegas. El aristotelismo, el platonismo, todas esas ideas agnósticas del creador, los demiurgos, las pitonisas, los mediums, todo ese tipo de ideologías griegas del pensamiento griego eran en la ciudad de Corinto uno de sus principales promotores. En otras palabras, si usted llegaba a esa ciudad queriendo hablar de un solo Dios, un Dios moral, un Dios que se oponía a todas las actividades y prácticas comunes de la ciudad, y para colmo usted le decía que ese Dios era el único Dios que existía, era realmente prepararse para ser tildado de loco, demente. Era una ciudad muy difícil Corinto, pero fíjese, aún allí en esa ciudad tan perdida, para algunos historiadores las dos ciudades más corruptas del antiguo imperio romano eran Corinto y Roma. Y ahí se peleaban las dos el primer lugar. Pero fíjese que es interesante que cuando nosotros notamos en la Biblia, las dos ciudades donde más pegó, por así decirlo, donde más caló la verdad del Evangelio fue en Roma y en Corinto, como lo vamos a ver. Aunque en Corinto no siempre fue así. Corinto en este contexto tuvo que desenvolverse. Los hermanos, si usted vivía en Corinto y quería hacerse cristiano, le tocaba luchar contra todas estas cosas. Y muy probablemente, antes de bautizarse usted, le tocó participar de la mayoría, si no es que de todas estas prácticas que le estoy mencionando. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando usted ve en la primera carta de Corintios capítulo versículo 6 y versículo 11, mire, aquí se comprueba lo que yo le estoy diciendo en esta hora, mi amigo que me escucha.
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo le dice a los corintios, oiga bien lo que les dice, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga, mire lo que les está diciendo Pablo. Mire qué lista tan compleja esa que Pablo hace de todas las cosas que habían en Corinto. Ahora, el versículo 11 es todavía más sorprendente. Miren lo que les dice Pablo. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo sabía de dónde venían los hermanos de Corinto. Sí captan lo que dice el versículo, ¿verdad? Pablo les está diciendo, mire, ustedes eran ladrones, ustedes eran homosexuales, ustedes eran ávaros, ustedes eran borrachos, ustedes eran idólatras, pero de todo eso los apartó el Señor. Bendito sea Dios. No sé en esta hora cuál sea tu lucha, cuál sea lo complejo de tu debilidad, pero sabes, si Pablo dice que Jesús pudo libertar a los corintios de toda esa idolatría, de toda esa corrupción en la que vivían, sin duda alguna hay poder en Jesús para libertarte en esta hora. Ánimo, hermanos, no importa cuál sea nuestro defecto, no importa si somos el peor de los esposos, no importa si hemos sido el peor de los hijos, el más malcriado la más malcriada de las hijas, no importa si hemos sido ladrones, no importa si hemos sido ávaros, no importa si hemos sido malos vecinos, no importa si hemos sido chismosos, no importa lo que hayamos sido. La Biblia dice claramente que cuando usted se entrega a Jesús, pudo haber sido el peor de los ciudadanos de cualquier ciudad, pero Jesús puede hacerlo crecer y transformarlo en eso. Ahora, cuando Pablo le escribe a estos hermanos, repito lo que dije al principio, habían caído en una especie de mezcla de su antigua vida con la nueva vida. Y muchos de ellos habían caído en la idea de que venían a Cristo y ya estuvo. No había más que hacer. Pero la Biblia muestra que Pablo se informó y a través de dos principales personas, Apolos y Tito, Pablo se informó de que estos hermanos de Corinto se les había olvidado la importancia de crecer en el cristianismo y empezaron a experimentar prácticas dentro de la iglesia que no deberían. A los hermanos de la iglesia de Corinto, dice la Biblia, hermanos, se les olvidó crecer. Y usted puede ver a través de toda la epístola, de la primera carta de Corintios, que Pablo escribe esa carta muy preocupado. Pablo les escribe firmemente y muy preocupado porque les dice, me llegaron las informaciones de que ustedes están volviendo a sus antiguas andanzas. Mire, y Pablo empieza, usted lea, cuando lea esta carta en la Biblia, se va a dar cuenta que la primera carta, este libro de la Biblia, no es más que una carta de un pastor preocupado por una iglesia que se le olvidó crecer en Cristo. Usted va a ver que Pablo menciona un montón de problemas que habían entre ellos. Número 1, habían divisiones. Mire, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, 10. Les ruego, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, les dice Pablo, por el nombre de Jesucristo, que todos hablen una cosa y que entre ustedes no haya divisiones. Hermano, había problemas de enemistades y divisiones en la iglesia de Corinto. Los hermanos se pasaban, peleando, mordiéndose los unos a los otros. En el 4:21 también usted puede ver, 1 Corintios capítulo 4:21, Pablo, preocupado, les dice que los verdaderos hijos de Dios, una vez que conocen a Cristo, no pueden andar, en pleitos, en divisiones, en enemistades. Los hermanos de Corinto estaban
peleados a más no poder, no había paz en esa iglesia. Hermanos, había problemas de todo tipo, había problemas de incesto, incluso había problemas de inmoralidad sexual, había problemas de pleitos judiciales, había problemas de irrespeto a los líderes de la iglesia, había problemas de idolatría. Usted puede ver todos estos problemas que había en la iglesia y en los siguientes versículos. Por ejemplo, había problemas de incesto ahí en capítulo 5, versículo 1 al 3. Mire, esta iglesia, hermanos, había empezado a experimentar problemas tan graves que se dio el caso de que un hijo, oiga bien, le robó la esposa a su papá. ¿Qué le parece? Pablo les escribe ahí, les dice, se da tal inmoralidad entre ustedes al grado que un hijo de ustedes le robó la esposa al papá. ¿Qué le parece? Incesto. Había pleitos judiciales. Pablo les recomienda y les pide en el nombre del Señor que por favor ya dejen de ir a los juzgados. Mire, los hermanos de Corinto, todos los días usted los iba a encontrar allá que estaban en los juzgados. Hermanos de la misma iglesia, dice la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 6, se demandaban entre ellos e iban a parar al juzgado. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que no puedan juzgarse entre ustedes en la iglesia? ¿Cómo es posible que no puedan arreglar sus problemas en la iglesia como hermanos que son y que tengan que llegar al punto de tener que ir a las autoridades? Serios problemas habían ahí en esa iglesia. Había problemas, hermanos, doctrinales también. Mire, había problemas en los matrimonios. Unos decían que ya era necesario para salvarse tener que quedarse soltero. Ya hasta habían hecho una doctrina. ¿De dónde habían agarrado esa doctrina? A saber. Otros decían que otros despachaban a la esposa, se deshacían de su esposa por cualquier cosa, es decir, se divorciaban por cualquier cosa. Otros que no querían que sus hijas se casaran por asuntos espirituales. Y así, hermanos, había problemas doctrinales en cuanto al matrimonio terribles. Otro gran problema que había en la iglesia de Corinto era que tenían falsos conceptos con respecto a los dones espirituales. Pablo empieza a hablarles de los dones. Los dones los estaban utilizando para hacer desorden en la iglesia. Y los cultos en esa iglesia, hermanos, se convertían en un relajo, una mala utilización del don de lenguas, una mala utilización del don de interpretación. Y cosas así, hermano, habían creado que la iglesia de Corinto, sus cultos se convertían en un verdadero caos. Usted puede leer eso ahí en 1 Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14. No habían entendido los dones espirituales. No solo eso, hermanos, los hermanos de Corinto no entendían bien a qué se refería la resurrección de los muertos. Incluso entre los hermanos de Corinto, siguiendo las ideas griegas antiguas, decían que en realidad no existía la corrupción. Y por eso Pablo no existía la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo, preocupado en el capítulo 15, les escribe aclarándoles bien en qué consiste la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. No solo eso, hermanos. Mire, esta gente pasaba en problemas, divisiones, no eran bondadosos los unos con los otros. La Biblia dice en el capítulo 11 que hasta eran irrespetuosos con el sagrado rito de la cena del Señor o el servicio de comunión. Imagínense, hermanos, los miembros de la iglesia de Corinto, cuando venía la cena del Señor, hasta se iban a emborrachar, dice la Biblia ahí en el capítulo 11. Usted puede leerlo ahí en el versículo 17 al 22. Y también Pablo los regaña, los amonesta, porque les dice: ¿cómo es posible que van a la cena del Señor con un espíritu dividido? Es decir, los hermanos iban a tomar la sangre y el cuerpo de Cristo en sus símbolos y estaban peleando ahí mismo los unos con los otros. Y así había otros problemas que por el tiempo no voy a seguirlos mencionando. Pero el punto, hermano, que yo quería recalcar y que quedara patente en esta hora era que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían esa iglesia vuelta un completo desorden, y en su gran mayoría se debía a que se les había olvidado que cuando el cristiano se entrega a Cristo, la luz de los justos
es como la luz de la aurora que va creciendo. Se les olvidó crecer y la mayoría de ellos volvieron a sus antiguas actividades y prácticas que solo trajeron desorden a la iglesia. Cuando Pablo vio esto, muy preocupado, escribió esta carta, y toda la primera carta de Corintios se dedica a amonestarlos en el Señor con amor, también con firmeza, diciéndoles: necesitan crecer. No pueden seguir en esas cosas que ustedes hacían antes de haber conocido a Cristo Jesús. La Biblia dice que los hermanos de Corinto recibieron la carta. Y poco tiempo después el apóstol Pablo se dispuso a escribir otra carta, la segunda carta de los Corintios. Y yo quiero que usted vaya conmigo para ir terminando en esta hora. Se va a dar cuenta de qué hermoso. Mire, cuando usted lee la primera carta de Corintios, usted termina deprimido, angustiado, afligido. Se da un muy mal sabor de boca al ver lo que estaba pasando en esa iglesia. Pero la Biblia dice que vino el apóstol Pablo y escribió ahora nuevamente a estos mismos hermanos. Poco tiempo después, los estudiosos calculan que la primera carta se escribió en el 57 de nuestra era, después de Cristo, en el año 57. También calculan que esta segunda carta se escribió poco tiempo después, en el mismo año, en el año 57. La primera carta muy probablemente se escribió en la ciudad de Éfeso mientras Pablo estaba en Éfeso, y esta segunda carta ahora Pablo la escribe en la ciudad de Macedonia. Y mire qué hermoso lo que pasó ahora. Cuando usted pone las dos cartas, lee la primera carta de Corinto y lee la segunda carta de Corintios, se da cuenta que hay una diferencia. Ahora el tono con el que Pablo escribe la primera carta de Corintios es un tono de apelación, de amonestación, de firmeza y quizás hasta de enojo. Pero segunda de Corintios es una carta donde Pablo ahora escribe con satisfacción, con alegría, con gusto. Mire qué versículos más interesantes del capítulo 7. Por ejemplo, mucha franqueza tengo con ustedes, dice Pablo, versículo 4 de 2 de Corintios 7. Mucho me glorío en cuanto a ustedes. Estoy lleno de consuelo. Tengo un montón de gozo en medio de mis tribulaciones. Dios consuela a los humildes, dice el versículo 6. Me consoló a mí con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la venida del que había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndome saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su preocupación por mí, de manera que me alegré aún más. Versículo 8. Aunque los entristecí con la primera carta. ¿Cuál carta? La primera de Corintios. Mire lo que dice Pablo: yo sé que se pusieron tristes con la primera carta que les envié, pero aunque lo hice, dice el versículo 8, no me pesa, aunque en ese momento sí lo lamenté, pero veo que aquella carta los entristeció por algún tiempo. Y esto mismo de que ustedes, dice el versículo 11, hayan sido entristecidos, según Dios, ¿qué preocupación produjo en ustedes? Dice la Biblia. ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto y qué celo? Por esto, dice Pablo en el versículo 13, hemos sido consolados con ustedes. Y el 14 dice: si de algo me glorío con respecto a ustedes, es que no he sido avergonzado, sino que al contrario, así como en todo hemos hablado la verdad, también resultó el habernos gloriado con Tito acerca de ustedes. Y su cariño, dice el versículo 15, por ustedes aún más abundante, cuando me acuerdo de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Y termino en esta hora leyendo el último versículo. Me gozo de que en todo puedo confiar en ustedes. Hermanos que me escuchan en esta hora, la primera carta de Pablo les dijo: tienen que crecer en Cristo Jesús. Jesús no nos llamó para que andemos viviendo como vivíamos antes. Hay que dejar todas esas malas prácticas. Se puede crecer en Cristo, les dijo Pablo. Cuando los hermanos de Corinto recibieron esa carta, dice el capítulo 7 de la segunda carta,
se contristaron. El Espíritu Santo tocó sus corazones y ellos abrieron sus ojos y dijeron: el apóstol Pablo tiene razón, no podemos seguir viviendo con este sincretismo, esta mezcla de prácticas paganas y prácticas cristianas. Vamos a decidirnos vivir por Cristo. Y cuando Pablo recibió noticias ahora de Tito, Tito le dijo a Pablo: Pablo, no te imaginas cómo ha crecido la iglesia de Corinto. Ahora son una iglesia amable, amorosa, ya no hay problemas, ya no pelean entre ellos, son buenos padres, son buenas madres, son buenos hijos, son buenos ciudadanos. Y cuando Pablo supo eso, escribió la segunda carta y les dijo, para resumir, les dijo: hermanos, ahora me da gusto de que puedo confiar en ustedes en todo. Hermano, W.D. Chamberlain, uno de los principales historiadores del cristianismo del siglo pasado, dijo: si el evangelio pudo triunfar en Corinto, resumiendo el capítulo 7, puede también vencer cualquiera sean las circunstancias en cualquier parte del mundo. Y yo termino en esta hora diciendo, parafraseando lo que dijo Chamberlain: si los cristianos de Corinto pudieron crecer como ellos crecieron, también nosotros podemos hacerlo. Puede que algunos de nosotros no estemos quizás en esas exageradas condiciones en las que estaba Corinto, pero todos necesitamos crecer. En esta hora yo te invito a que tú te sinceres con el Señor y revises tu vida y te preguntes: ¿en qué necesito crecer yo? ¿Me he estancado en mi crecimiento? Si fuera así, recuerda, el mismo Espíritu Santo que ayudó a los corintios a crecer es el mismo Espíritu que puede ayudarnos en esta hora a crecer en Cristo. Todos aquellos que quieran crecer en Cristo, les invito que se lo pidamos al Señor por medio de esta corta oración. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder entender de que no importa, Señor, lo malos que pudimos haber sido o que podamos ser, siempre podremos crecer en Cristo Jesús. Por eso hoy pedimos que tu Espíritu Santo, que fue el mismo que le dio la victoria a los hermanos de Corinto, nos dé la victoria a nosotros y que de ahora en adelante seamos cristianos que crecen cada día para gloria de tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Gracias, Pastor Brian, por la presentación de la palabra de Dios. Nos recuerda que nuestra vida debe ser un testimonio, nuestra conducta debe manifestar que somos hijos de Dios. Desde la Asociación Noroccidental de Honduras, les agradecemos a cada uno de ustedes y le invitamos para que el día de mañana también esté con nosotros y pueda compartir esta invitación, pueda compartir estos links, pueda compartir con otros el privilegio y la oportunidad de unirse en nuestro programa para el día de mañana, que igual desde la Asociación Noroccidental de Honduras será transmitido y el pastor Daniel Durón estará hablándonos o presentándonos el tema acerca de la familia cristiana. Así que invite a sus amigos, invite a sus familiares y les esperamos el día de mañana. Dios les bendiga.